Hola, buenas a todos y todas. Bueno, pues como tal y comentamos, he tomado el compromiso de hacer una pequeña introducción a esta asignatura de Dirección de la Comunicación Pública, este curso 2021-2022. Para ello, para esta introducción, para esta contextualización, vamos a grabar una entrevista que sirva para darnos algunas claves de por dónde discurre el panorama de la comunicación en el contexto público actual. Para ello tenemos a Juan Ferrer al otro lado de la pantalla. Juan, Kaixo Ongietorri. Hola, Juan. Kaixo ongi etorri, soy Juan Ferrer. Eh, Bon dia a tots. Bueno, pues desde Valencia. Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción, Juan, y después ya te daré paso, ¿vale? Voy a compartir primero yo una presentación y después ya nos compartirás tú tus reflexiones que tienes en torno a la actualidad de la comunicación pública y política, ¿vale? Claro, Se ve mi presentación, ¿verdad? espera, ahora, Vale, muy bien. Pues ahora he sí. titulado esta presentación La Compol en tiempos de incertidumbre y nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde camina la comunicación pública y política actual? Y para ello, como he comentado, tenemos al invitado Juan Ferrer, que es CEO de Consensual, era CEO y poco a poco ha ido pasando a otros quehaceres profesionales que luego nos comentarás tú, Juan, en detalle. Pero yo te conocí como jefe de esa empresa de Consensualia y por lo tanto, pues así te presentaré porque esa empresa tenía relación directa con la actualidad política y con las claves de la comunicación pública. Entonces, yo sí que me gusta recalcar ante mis alumnos dos principios absolutos, dos principios inexcusables en estas tareas, ¿no? En este ámbito de la comunicación pública. La primera es que la política es comunicación y la comunicación es política. No sé qué fue antes el huevo o la gallina, si quieres luego nos lo comentas, Juan, pero es obvio que toda política que hagamos en el espacio público es comunicación, estamos comunicando constantemente y la comunicación en sí misma es política, porque cuando alguien decide comunicar algo ya está tomando decisiones que después tienen trascendencia. Yo también he querido traer a colación esta frase de Peitivi, de Xavier Peitivi, que es un viejo conocido editor de la revista Beers and Politics, por cierto que Juan tú también le conocerás, que decía hace poco, la crisis, los momentos de incertidumbre son la verdadera prueba para los liderazgos. Me parece que estamos en ese momento de crisis sobre todo, ¿no? Momentos de incertidumbre donde se van a poner a prueba muchas instituciones, muchos liderazgos, y todo lo que tiene que ver con la comunicación pública. Y quizás no estemos viendo ahora los resultados ahora mismo, pero dentro de unos años nos daremos cuenta qué se hizo y cómo se hizo durante esta gestión de la pandemia. Y he puesto esta foto porque a mí, cada vez que voy en mi pueblo paseando por los campos de fútbol o por los terrenos deportivos, ¿no? Me parece pues una bonita alegoría de la incongruencia que tienen algunas medidas, ¿no? Sanitarias, porque aquí se agolpan los chavales en una valla para ver el partido de fútbol de sus colegas y la grada está vacía y bueno, pues en lugar de agolparse en la grada, que en esa grada cabrían toda la gente que va a ver este partido, pues se agolpan fuera, ¿no? Entonces creo que hay medidas que se han tomado totalmente incongruentes que después, más adelante, veremos pues cómo se hubieran podido tomar bien, ¿no? O esos aciertos que podríamos haber tenido, ¿no? Bueno, pues en estos momentos de crisis, como digo, la comunicación es política y la política es comunicación. Y luego hay otro presupuesto, otra premisa que voy a repetir a los alumnos y a las alumnas constantemente y que es el de que tan sencillo como todo es comunicación, ¿no? Etengabe
continuamente estamos comunicando. He traído a colación esta fotografía que me parece, bueno, pues bastante representativa, ¿no? Porque simplemente con la manera en la que tenemos de sentarnos, en la manera que tiene de sentarse un dirigente político, un portavoz de una institución, un portavoz de una organización, o su vestimenta, o sus zapatos, o incluso las heridas que puede tener en su rodilla, todo está continuamente comunicando, pero no solo eso, cómo llevamos los papeles, cómo nos acercamos al atril, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente. Es imposible, como decía Paul Watts, no me acuerdo ahora mismo del apellido, pero es imposible no comunicarnos, ¿no? De esto hablaremos continuamente en nuestra asignatura, de estas y otras premisas, ¿no? Y luego también seguro que tendrás la ocasión tú de hablar de los cambios tecnológicos que nos ha traído pues esta última década y el elemento catalizador principal que tenemos actualmente, que ha sido la pandemia, que llevamos año y pico con esta pandemia, que se ha sumado a los cambios tecnológicos que estamos viviendo y, por lo tanto, ese binomio pues está eclosionando de tal forma que está cambiando poco a poco la comunicación pública, que, por cierto, está siempre en constante evolución desde que los griegos empezaran pues a escribir sus manuales de retórica, ¿no? Hay miles de variables que influyen en esa evolución, que está, por cierto, acorde con los cambios políticos y sociales y los adelantos tecnológicos de cada contexto histórico. Y en este caso hay un elemento catalizador que es la pandemia, que se suma a esos 10 años vertiginosos que hemos tenido de cambio tecnológico digital. Para hablarnos de todo esto y después de haber introducido esta charla, esta introducción a la asignatura, hemos invitado a Juan Ferrer, ex CEO, como decía, de Consensualia. Ahora le conoceremos en profundidad, que has tenido cierto recorrido en el ámbito profesional, digamos. Y lo que sí me gustaría es, no me gusta dar demasiada importancia, dicho coloquialmente, cera a los invitados, ¿no? Porque no suele quedar bien. Nunca me gustaba cuando yo era alumno y venía gente a hablarnos a la universidad. Pero sí que quiero decir, Juan, que para mí destacas en el análisis constante que haces de la actualidad. Siempre lo relacionas la comunicación, siempre relacionas la comunicación con la política, y a mí eso me parece que es una fuente imprescindible para mí, hablar de vez en cuando contigo, porque hemos mantenido el contacto durante estos años. Me parece imprescindible y para mí eres una fuente inagotable de análisis constante que haces sobre la actualidad política, ¿no? ¿Cómo nos conocimos, Juan y yo? Juan y yo nos conocimos en un congreso de la Asociación de Comunicación Política, que todo aquel que se quiera dedicar al mundo del asesoramiento, al mundo profesional de la comunicación pública y política debería participar, creo yo, por lo menos estar. Nos conocimos en un congreso en Bilbao hace, no sabría decir exactamente, pero más de 5 años seguro. Y en ese congreso participaban, pues, dicho sin ser peyorativo, la élite de los spin doctors de la comunicación política de España y de Iberoamérica, ¿no? Y en ese contexto nos conocimos, pues, dos personas, diría yo, no sé si te gusta el adjetivo o el calificativo, pero humildes, trabajadoras, con incluso más derrotas o más fallos que aciertos, que ahí la gente en los congresos siempre va a contar sus aciertos, pero nunca cuenta las debilidades o sus proyectos fallidos, y sin embargo nosotros hemos hablado mucho de las cosas que no hemos hecho tan bien, y en esa humildad pues surgió una amistad profesional y personal que dura hasta estos días, y por eso te he querido invitar, Juan, para que nos hagas esta introducción al contexto político y comunicativo actual. Va a tener 2 partes la presentación. Primero nos vas a hablar, si quieres, en 2 minutos. Voy a quitar esta presentación y ya te doy paso a ti. Ahora se me verá más. Voy a ver si... Vale, estamos grabando. Entonces, va a tener 2 partes. Yo quiero que me hagas una pequeña introducción de quién eres, de dónde vienes,
brevemente y después ya nos das las que para ti son las claves del contexto político y comunicativo actual, ¿vale? Pues la palabra es tuya. Es que ricasco, Julen. Claro que sí. Bueno, has dicho bastantes cosas y me has dado muchísima cera, por cierto, pero vamos al lío. Por lo que decías de que estamos continuamente comunicando, y hay algunos biólogos que dicen que el globo ocular humano es blanco por el hecho de que podamos seguir más los sentimientos o la comunicación implícita que se hace con los gestos entre los propios humanos. O sea que llegamos hasta el punto de evolución, ¿vale? Para la comunicación. Y luego, bueno, con respecto a lo que dijiste, la pandemia, yo creo que aún estamos tan inmersos que es muy complicado analizar lo que ha sucedido. Lo que sí que podemos ver es que hay varias estrategias, una estrategia de erradicación del virus y otra de convivencia. Las democracias occidentales han elegido la convivencia en el sentido de que más o menos a todos nos está pasando lo mismo. Estamos conviviendo en continuos escaladas y desescaladas, con todo lo que con todo lo que eso implica, ¿vale? Por supuesto que es un momento de crisis y de muchísima incertidumbre. Los que vivimos la crisis del 2007 nos pareció absolutamente un terremoto y bueno, estamos ante lo desconocido, ¿vale? Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, actualmente estoy como director de comunicación y marketing de Sania, un grupo de empresas en el sector químico, ¿vale? Estas empresas las dirige Pedro Rodríguez, que es un ex senador, un antiguo senador del PSOE. Es una muy buena relación y le había llevado la comunicación durante mucho tiempo, confió y dijo, Juan, vente para aquí que me tienes que ordenar esto, ¿vale? Anteriormente, bueno, pues he puesto aquí, me ha dicho Julen que soy un buen analista de la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, pero yo sobre todo estoy en la campaña digital, ¿vale? Y, por ejemplo, pues, la estrategia comunicativa, la estrategia digital, la implantación de nuevos canales, en el preelectoral del 2019, pues bueno, ahí estuvimos bastante activos. Y luego, bueno, pues por las cosas que se hacen, pues bueno, aquí hicimos un análisis electoral y de evaluación de riesgos de desinformación, precisamente para las elecciones generales españolas de noviembre del 2019 para el Democracy Reporting International, ¿vale? Que fue un trabajo interesantísimo. Bueno, dicho lo cual, empezamos, ¿vale? A ver, Julen, me ves la presentación, ¿no? Sí, sí la veo, ¿eh? ¿Me oyes? Sí la veo, sí. ¿Hola? Ah, Sí, sí, vale, la perfecto, veo. vale. He quitado el Pues micrófono, mira, ¿vale? vale, no, estupendo. Julen, por lo que comentabas, ¿vale? Voy a lanzar unas hipótesis, ¿vale? Que es que la comunicación no puede sustituir, es decir, no puede hacer solo comunicación, ¿vale? Y luego que la política sin comunicación no funciona, ¿vale? Y para mí esto es el nivel más macro que hay, es visto desde arriba del todo. Luego de esto nos vamos y vemos los rasgos que están definiendo a la comunicación política hoy, ¿vale? Entonces, sobre estas hipótesis, la comunicación no puede sustituir a las políticas, ¿vale? Me he traído 3 ejemplos que yo creo que en eso va a haber un consenso, ¿vale? Entre la clase, entre todos y todas, ¿vale? Eh, eh, por ejemplo, Trump cuando llegó al poder en noviembre del 2016 dijo, voy a tumbar el Mediacard de Obama, ¿vale? El Mediacare es el sistema de salud público que tienen en Estados Unidos, ¿vale? Que sabéis que es mucho menos potente y que tiene muchas menos coberturas que el nuestro, ¿vale? Y en eso Obama había profundizado un poquito, ¿vale? Trump cuando llegó venía de su experiencia como gerente de sus grupos de empresas y normalmente un gerente de grupos de empresas está acostumbrado a hacer lo que lo que le da la gana porque manda, ¿vale? Pues bueno, Trump se pegó un castañazo porque no supo recabar acuerdos, porque no supo hacer una mayoría ni entre los propios republicanos para sacar adelante el Trump Care, ¿vale? Lo que se llamó después, lo que sustituyó al Obamacare en el noviembre del 2019. Esta fue una elección muy dura para Trump, ¿vale? Ya en el despacho Oval dijo, aprendimos mucho sobre el proceso de conseguir votos, es decir, sobre política, ¿vale? Y esto lo he traído como ejemplo de comunicación sin políticas. Es decir, yo voy a hacer esto en el Congreso de los Estados Unidos y luego no lo puedo
a cabo, ¿vale? Y eso genera una desilusión, entre el electorado. Más ejemplos. Bueno, yo creo que es paradigmático el octubre del 2017 la declaración de independencia del proceso de 56 segundos, ¿vale? Otra comunicación no acompañada de políticas, ¿vale? Y que ha marcado, y que hay un antes y un después, ¿vale? Y que explica muy bien cómo está el proceso hoy ya con muchos más problemas internos entre Esquerra Republicana y Junts, ¿vale? Precisamente por no encontrar un camino común que les llevara hacia adelante, ¿vale? Y luego también, como ejemplo para ilustrar esto, que está más pegado a la actualidad, ¿os acordáis que el mes pasado o hace 2 meses anunció Pedro Sánchez una cumbre bilateral entre Biden y él? Bueno, pues fueron no sé cuántos pasos, también fueron muy poquitos segundos lo que lo acompañaron. Y muy importante, la generación y la gestión de expectativas en la comunicación política. No, yo creo que no se puede decir que vamos a hacer una cumbre bilateral si en realidad te vas a juntar en un pasillo y lo vas a recorrer junto a Biden. Yo creo que esto no es representativo de nada y independientemente del color político de cada ciudadano y de cada ciudadana, esto se recibió pues, como una decepción, ¿vale? En el caso contrario, ¿vale? Nos encontramos con políticas que no han sido bien comunicadas y por no han funcionado. Por ejemplo, una de las políticas estrella de Manuela Carmela fue el Madrid Central, ¿vale? Pero el Madrid Central, a mí me lo han explicado muchísimas veces y es complicadísimo de entender. Es una política extremadamente complicada, ¿vale? Que afecta solo a un 10% de ciudadanos en Madrid y a un territorio muy acotado, ¿vale? Estas cosas tan complejas de explicar, si te tomas una política estrella como esto, es muy fácil que te estrelles, ¿vale? En este municipalismo, en este nuevo municipalismo que llegó a la política española en Juan, el Juan, 2015, perdona. tras... Juan, Sí, estaría bien que explicaras qué era sí, Madrid sí. Central. Madrid Central. Bueno, perdonad. Pues mira, esto me viene muy bien para una cosa. Mira, Julen, en política nacional, ¿vale? Tenemos temáticas como la ecología, como el feminismo, como los impuestos, como etcétera, etcétera, etcétera. Política exterior, seguridad, ¿vale? Pero esto cuando lo llevas al nivel municipal, en el municipal no hay temáticas, hay problemas. Los ciudadanos tienen problemas. Yo tengo un bache, yo tengo la puerta de mi casa nada más salir a la calle que está abierta o que no está como debe de ser, ¿vale? Y esa es la problemática municipal. Entonces, bueno, Manuel Carmena se trajo todo el simbolismo de la ecología, ¿vale? Por la propia formación en la que militaba, y entonces cogió el Madrid Central como símbolo de, de una zona de reducción de gases, ¿vale? Porque además hay un problema enorme de contaminación en Madrid, y un poco esto fue el símbolo de todo, ¿vale? Digo el símbolo por lo que representaba, ¿vale? Por lo que nos traía. Pero ya te digo, una política muy enrevesada, ¿vale? Que una persona de Carabanchel o una persona de, de Montaraz están a kilómetros de Madrid Central, están muy ajenos. Además, hacía una circulación complicadísima en el centro de Madrid y con multas por detrás y esto, ¿vale? O sea, no quiero decir que el fondo no fuera bueno, porque Almeida está teniendo muchos problemas para desmantelar el Madrid Central y seguramente tenga que mantenerlo. Pero hay que ser muy cuidadoso con el relato que le vas a trasladar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre tus políticas públicas, ¿vale? Porque ellos se van a hacer una idea de tu gestión a través de esta información que reciben, ¿vale? Dicho lo cual, de este nuevo municipalismo habían también unos puntos importantes como es la participación y la transparencia, ¿vale? La transparencia sí que parece que ha llegado a quedarse en política, ¿vale? Pero la participación, aunque a los politólogos nos parece muy interesante, los procesos en los que la ciudadanía puede entrar a decidir cosas, ¿vale? Y en eso se podría trabajar muchísimo. Tenemos un camino amplio por delante, ¿vale? Los presupuestos participativos, y aquí os pongo un recorte del Decidim, bueno, es del periódico
de Barcelona, comentando nada, pues que las consultas populares, los presupuestos participativos que han sido elegidos, pero lo que dice aquí es que han votado 40.000 vecinos y vecinas de la ciudad, 40.000 vecinos de 2 millones de habitantes. Esto está mal comunicado. Si es muy importante para ti, esto es un 0,000 no sé qué, del electorado de Barcelona, ¿vale? Y luego, bueno, por abrir el foco y por salirnos de lo nacional, me traigo que el 22 de enero del año pasado Trump dijo, tenemos totalmente bajo control el tema del coronavirus, el tema del COVID, ¿vale? Entonces, son políticas sin comunicación, bueno, o en este caso con comunicación errónea, porque ni mucho menos, ¿vale? Seguimos avanzando, ¿vale? Esta es mi hipótesis, que un poco, Julen, viene ligado a lo que tú decías, que todo es comunicación, ¿no? Es que la política sin comunicación no funciona, pero la comunicación por sí sola no puede sostener las políticas si no las hay detrás, ¿vale? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es la política, cómo es la comunicación política hoy? ¿Vale? Pongo hoy entre paréntesis porque es que esta pregunta cambia cada vez, ¿vale? También, por suerte, para las personas que estamos involucradas, ¿vale? En la comunicación política. Pues bueno, he traído una pequeña perspectiva. ¿Qué tenemos a partir del 2016? No os toméis estos años como, porque van operando cambios que hacen que las cosas no respondan a las palancas o a los inputs, ¿no?, a los que estábamos acostumbrados, pero no son años exactos, es orientativo, ¿vale? Hoy tenemos hiperliderazgo, tenemos una digitalización comunicativa que, Julen, por lo que decías de la pandemia, el año pasado, en 5 meses, llegamos a unos puntos de digitalización a nivel de compras, a nivel de uso de redes, a nivel de uso de móvil, que se esperaban para los próximos 5 años. Es decir, en 5 meses han transcurrido 5 años a nivel de digitalización. Eso también lo tenemos que analizar en Compol, ¿vale? Y luego tenemos la polarización. Yo me voy a centrar en estos tres puntos porque me parecen los principales, ¿vale? Que rigen la comunicación política hoy. Ayer que tenía liderazgo también, pero como hoy tenemos redes sociales y en realidad teníamos dos, Facebook y Twitter, solo teníamos que estar atento a dos cosas. Y luego también la cobertura que daban de los políticos los grandes medios. Esto era principal para que se conociera, ¿vale? Recuerdo que en 2015 Ribó ganó la alcaldía de Valencia con un 60% de comunicación de la ciudadanía del líder. Eso es muy importante, la cobertura, o lo era antes, ¿vale? Y antes de esto, bueno, pues también era importante el liderazgo, era muy importante el presupuesto que teníamos para publicidad. No quiero decir que ahora no lo sea, pero antes la publicidad iba a los grandes medios y esto era muy caro. Y ahora en las redes sociales funciona de manera diferente. Y luego el posicionamiento sobre la agenda de temas también era muy importante. Hoy, como hay una despolitización de todo, esto no es tan importante. Luego hablamos de todo esto. Me centro en hiperliderazgo, digitalización comunicativa que nos ha sucedido y la polarización que estamos viviendo, ¿vale? Y no me gustaba antes lo de los puntos porque son 3 esferas diferentes que no están jerarquizadas, sino que interactúan, ¿vale? Y luego, si os parece, os lanzo una pregunta de todo lo que estamos hablando, de dónde, en qué trocito está cada uno de los puntos que estamos hablando, en la intersección del hiperliderazgo y la digitalización comunicativa o en el de la polarización, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando porque están todos interrelacionados. Vais a ver que cuando hablo de uno me voy a pasar a otro con facilidad, ¿vale? El hiperliderazgo es la persona ¿vale? Se basa en la personalización del personaje político, la espectacularización y la adaptación de la estrategia comunicativa a estos aspectos, ¿vale? En la personalización, el líder lo es todo, ¿vale? A ver, liderazgos personalizados. Bueno, Pedro Sánchez. No hablemos de Pablo Iglesias. Bueno, Revilla, un monstruo de la personalización de la política, ¿vale? Por supuesto Ayuso, por supuesto Abascal, ¿vale? Es imposible desligar el PP de la Comunidad de Madrid de Ayuso. Ahora mismo es imposible, es inimaginable, ¿vale?
pese a estos liderazgos personalistas tan fuertes, ¿vale? Tenemos liderazgos personales, pero más ligados a la institucionalidad, más como si vinieran de antes, ¿vale? Y en esto Feijóo o Chimo Puig o Lambán en Aragón están muy cómodos, ¿vale? Con esta institucionalidad de su relato, ¿vale? Casi siempre los vais a ver detrás de los micros y detrás de sus respectivas banderas, ¿vale? He puesto estos tres porque me han parecido representativos. Hay muchísimos más y podéis completar la lista, ¿vale? Y luego, en esta personalización, ¿vale? Voy a comentar una excepción nacionalista que tenemos en nuestro país, ¿vale? Que son las portavocías duales, ¿vale? Por ejemplo, Esquerra Republicana con Rufián, con con Aragonés, ¿vale? Tenemos a Aitor, a Urkullu, ¿vale? Por supuesto tenemos a Baldoví de Compromís y a Mónica Oltra, ¿vale? Me los he traído de Valencia un poco, ¿vale? Los he exportado. Y también los liderazgos de Merchi y de Maren, ¿vale? En Bildu. Es, es una cosa curiosa. Yo creo que esto está separado para desligar un poco los tratos que se puede hacer a nivel nacional de los partidos de la región. Y así, si tuvieran un coste para ti, se los llevan aquellos, ¿no? Los que están allí en Madrid. Puede ser una explicación. ¿Eh? Nada, os lanzo esta pregunta. ¿Qué tipos de liderazgo os parecen que ejercen, pues, no sé, Rejón o Colau o Arrimadas, ¿vale? En cada uno de sus partidos. Lo dejo ahí, Julen, ¿vale? La espectacularización de la política viene un poco de la exposición de los líderes políticos, de la gran exposición, ¿vale? Que sociales no se puede desligar del lado digital, ¿vale? Y esto ha propiciado una fusión entre política y entretenimiento, entre la vida privada, ¿vale? Una nueva redefinición de la comunicación política, ¿eh? Donde las fronteras entre información y entretenimiento son muy nítidas, ¿vale? Un contexto blando, ¿vale? Donde también se hace más difícil diferenciar entre opiniones, información y hechos, ¿vale? Y eso es un caldo de cultivo para las fake news y la desinformación que hablaremos después. Y en esto, bueno, pues estos ejemplos, esto está sacado de las propias redes, ¿eh? De estos líderes y lideresas políticas y bueno, fijaos que, pues, no sé, estoy viendo Montero en Vanity Fair. El hormiguero es un clásico, por ahí han pasado todos los políticos. Las propias redes de Pablo Casado, donde saca a sus hijos, ¿vale? Y bueno, tenemos a Bertín con Abascal o tenemos a Manuela Carmela haciendo las famosas magdalenas, ¿vale? Porque la comida es un hecho diferencial de nuestro país y muy consensual. Y todos los políticos intentan arrimar el ascua a su sardina, nunca mejor dicho. Bueno, ahí tenéis a Illa y a Pedro Sánchez a partir un piñón, ¿vale? Bien, todo esto manda la estrategia comunicativa, ¿vale? De los líderes. Y con eso dejamos de hablar del hiperliderazgo. Yo creo que ha sido una pincelada que lo ilustra bastante y nos pasamos a un tema que nos trae a todos. Un tema no tan agradable como el la polarización de la sociedad no es nada bueno, porque fragmenta y además, y precisamente los políticos lo que hacen es llegar a acuerdos, ¿vale? Y la polarización los complica muchísimo. Pues bien, bueno, la polarización viene de los partidos populistas, ahora los vamos a definir un poquito, ¿vale? Apela a las emociones, ¿vale? Y con eso deciros que apela a lo emocional y deja el pensamiento crítico de lado, ¿vale? Aprovecha las debilidades del electorado, digo que aprovecha las debilidades en cierto sentido porque con un discurso muy pegajoso, muy popular, no debía utilizar la palabra popular, que se recibe muy fácilmente, muy masticado, muy simplista, ¿vale? Desde ese punto es desde donde se apela a las emociones y a los sentimientos, ¿vale? Para sustituir precisamente las propuestas políticas, ¿vale? Que es lo que debería distinguir a los partidos, ¿vale?
Entonces, propone una guerra cultural, lo habéis tenido que oír hablar, están redefiniendo los sentidos generales que hay en la sociedad, ahora lo veremos un poquito, y en el populismo de extrema derecha se basa en un nativismo y autoritarismo, ahora también lo veremos, y todo ello barruntado de desinformación, ¿vale? Y fake news. El populismo, bueno, pues el populismo apela al pueblo, a identidad y a cultura, ¿vale? Y pone soluciones simples a problemas muy complejos, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la inmigración es un tema complicadísimo. No, no se puede llevar de esta manera. Bueno, pero digo que no se puede llevar de una manera sencilla en el sentido de criminalizar a las personas migrantes que también tienen problemas enormes, ¿vale? Eh, en ese sentido, requiere mucha política. Y nosotros tenemos Frontex, que es la política europea de las fronteras, que lo hemos oído hablar últimamente precisamente por lo que pasó entre España y Marruecos en la frontera de Ceuta, ¿vale? Lo que os comentaba de que se apela a las emociones y los sentimientos, normalmente el sentimiento primordial es el sentimiento nacional, ¿vale? De nacionalismo. De eso, precisamente, España, que es una nación con muchos nacionalismos, es un problema, ¿eh? Porque cuando irradia demasiado el nacionalismo mesetero del centro de España, hay muchas nacionalidades que no se sienten o que no nos sentimos cómodas. Y con eso, cuidado, ¿eh? Lo que os comentaba antes de la guerra cultural, pues bueno, he traído aquí varios ejemplos del feminismo, porque precisamente nosotros hemos ido con mucho retraso por la dictadura de la que venimos, hemos llegado con mucho retraso al feminismo y ya no es un tema central en la sociedad española, ¿vale? Pues bueno, la guerra cultural lo que viene a decir es que no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, aquí Isabel Rábago, que es asesora del PP de Madrid, dice, yo no soy feminista, soy femenina, me gusta ser mujer, ¿vale? Ahí barruntándolo todo, ¿no? Como que no... Alvis Pérez, que es el famoso spin doctor de Tony Cantó, cuando estuvo en Ciudadanos en Valencia, ¿vale? Y ahora está de freelance, dice, los hombres no somos asesinos, asesinan los asesinos. Los hombres no maltratamos, maltratan los maltratadores. Los hombres no violamos, violan los violadores. Esto es lo que decía, estos son los argumentos pegajosos, porque si os fijáis, lo que hace es tapar con una pátina de cierta verdad un problema enorme que hay detrás. Llevamos un montón de mujeres asesinadas, ya solo con que fuera una serían muchísimas, ¿vale? Pero bueno, en ese sentido, ya veis que proponen una serie de cosas, pues no sé, dejar de dar la murga, con que hay pocas mujeres que se dediquen a la ciencia, ¿vale? Y creando falsos conflictos y discriminaciones. Este conflicto parece bastante real, parece de todo menos falso, ¿vale? Esa es la guerra cultural y se juega en todos los sentidos, en el sentido de nación, en los problemas en los temas de la agenda política, en todos, ¿vale? Lo que os decía, ¿qué otros temas están resignificando? Bueno, pues la idea de comunismo, eh, incluso la hegemonía en la propia derecha, ¿vale? Vox, cuando les interesa, etcétera, etcétera. Es muchísimo, ¿vale? El nativismo y autoritarismo, ¿vale? Se basa en nacionalismo, en antimigración, en ideas antimigración, ¿vale? Homogeneidad social, ultraconservadurismo, seguridad, disciplina y orden, ¿vale? Esto es transversal a toda la derecha española, perdón, a toda la ultraderecha europea, ¿vale? Y luego la desinformación. Tenemos una noticia de Vox Jaén, donde dice que radicales de extrema izquierda incendian la finca del torero Morante de la Puebla, ¿vale? Que es Vox cuando un accidente fortuito, ¿vale? Esto parece muy grueso, y bueno, pues si es un accidente no nos tenemos que preocupar. Tal y como operan las redes con sus filtros burbuja, estas noticias tienen un recorrido muy largo, los desmentidos no entran en esos círculos tan cerrados y ahí se van generando unos sentidos a partir de estas mentiras, ¿vale? Que aquí pueden parecer que son de trazo muy grueso, pero que operan muy bien en redes sociales, ¿vale? Luego está el tema de los euromedios, para apoyar, para dar titulares a estos fake news, ¿vale?
que para las personas mayores es muy difícil separar un medio de un pseudomedio, ¿no? Y distinguir una información correcta de otra que no lo es. Ellos ven el titular y la forma de periódico y, bueno, no solo las personas mayores, muchas más personas, porque además nosotros muchas veces leemos en diagonal y no ves ni la fuente, ¿vale? Entonces, en este nuevo ecosistema mediático tenemos medios convencionales que usan el prestigio, bueno, el prestigio, digamos El Mundo, digamos El País, digamos la COPE, digamos la SER, bueno, son grandes medios nacionales, y unos nuevos medios que buscan los clics, ¿vale? Y es muy difícil competir contra esto, ¿vale? Porque los nuevos medios dan una carnaza, y una carnaza dirigida a un electorado, ¿vale? La desinformación se genera, pues bueno, pues los pseudomedios la desinformación genera esto, ¿vale? Y aquí hay un montón de titulares disparatados, ¿vale? Entre ellos, ¿están preparadas las mujeres para tener las mismas libertades que los hombres? Bueno, pues así, ¿vale? Dentro de esta polarización, ¿vale? Y dentro de este populismo, quería comentar que me parece que hay un populismo más duro, como puede ser el de Bolsonaro o el de Trump, y un populismo soft o ligero, como puede ser el de Boris Johnson, el de Ayuso, ¿vale? O sea, yo creo que no es comparable una cosa con la otra. Pero si os fijáis, hay muchas, y además esto está traído de sus campañas electorales, de ambos, y hay muchas similitudes, ¿no? en el enfoque, ¿no? de la campaña, ¿vale? Por supuesto, el populismo soft no polariza tantísimo, ¿vale? Como el populismo fuerte, ¿no? Bien, ¿cómo actúa la polarización en el tablero político? Bueno, pues desplaza la agenda hacia el medio, Perdona. radicaliza el electorado. Sí, sí, sí. Sí, la anterior diapositiva es interesante para ver, bueno, pues que en una campaña política todo está inventado y cosas que funcionan a algunos luego lo cogen otros, ¿no? Si tú lo has dicho, ¿no? Si yo voy a hacer una campaña basada en el populismo soft, pues habrá alguien que ya haya hecho una campaña también de este corte y por lo tanto puedo copiarle, puedo coger ideas de esa campaña, ¿no? Y ahí has puesto dos ejemplos, que si no veo mal es una visita de Boris Johnson y de Ayuso a alguna fábrica, alguna planta de... Sí. Que por cierto, eso lo hacen todos los políticos, pero bueno, luego Sí, es cómo explotas tú este recurso, ¿no? Y luego la otra es la de la cerveza con Boris y la cerveza con Ayuso. Dime, Juan. Sí. Bueno, o sea, es imposible pasar por alto la contundente victoria de Ayuso en Madrid, ¿vale? Por supuesto que no hay nada inventado, pero también hay que saber cuándo lo tienes que introducir, ¿vale? Yo creo que aquí Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de comunicación de Ayuso, acertó de pleno, ¿vale? Además, cuando se convocaron las elecciones, a Gabilondo lo pilló a contrapié, porque estaba 3 días de ese defensor del pueblo de Madrid, llevaba desaparecido de la escena política precisamente por esto durante un tiempo. Iglesias se presentó en Madrid en uno de esos giros tácticos de Podemos que desde hace un tiempo que generan más confusión que adhesión, ¿vale? Y bueno, la propuesta de Vox, cuando el PP es populista, realmente lo anula, ¿vale? El PP anula a Vox cuando es populista o cuando es moderado y fuerte. Bueno, fue Galicia, ¿vale? Dicho lo cual, ¿vale? La polarización en el tablero político afecta desplazando la agenda al extremo, ¿vale? Radicalizando al electorado y fagocitando rivales, ¿vale? Como es el hecho de Hungría, que había una coalición de derechas y se impone Orbán y allí se queda, ¿vale? Y fagocitando rivales, pongo el ejemplo de Ciudadanos en España, pero que es una pregunta abierta en el sentido de decir, cuando tú te pones en una agenda nacionalista, ¿vale? Como fue Ciudadanos en Cataluña, que le trajo muchos réditos políticos, pero te aparece un competidor más a tu derecha que se arroga todavía más de ese nacionalismo, estás en serios problemas. Veremos si Ciudadanos encuentra el camino para estabilizarse o cómo acaba esto, ¿vale? Aparte, bueno, está viviendo una OPA hostil del PP a todos los frentes, ¿vale? Bien, en la polarización, yo creo que también es muy interesante ver cómo cae en los sistemas electorales, ¿vale? En los sistemas presidencialistas aspira a gobernar, pero en cambio en los sistemas, perdón, Julen, me equivoco,
quería poner en los sistemas presidenciales y a la derecha quería poner los sistemas proporcionales, que son los europeos, ¿vale? Donde aspiran a gobernar en coalición, ¿vale? Porque no tienen suficiente base de seguimiento como para ganar unas elecciones, ¿vale? O de momento, en estas primeras olas no las están teniendo, ¿vale? Yo te diría que en las segundas tampoco, porque Le Pen en Francia, que ya empezó su padre, lleva mucho tiempo y tampoco lo han conseguido, ¿vale? Ellos prefieren un sistema presidencial de cara cruz, de los contrademócratas, donde se roban todo, precisamente todo el electorado conservador y se lo suman y van ahí a ganar, ¿vale? Por eso están funcionando mejor. Bueno, en este sentido, un pequeño mapa, ¿eh? De poder de la extrema derecha en Europa. ¿Dónde están en coalición? ¿Dónde están gobernando en coalición? ¿Dónde están presentes? Y con qué porcentajes de voto, ¿vale? Nada, hay una presencia mucho mayor en los países del este. Yo creo que es debido a que son países que tienen una tradición mucho más autoritaria, son democracias muy jóvenes y ahí este mensaje tan pegadizo que comentaba antes, pues cala muchísimo más, ¿vale? Al electorado. Bien, Jule, no me quiero hacer pesado. Vamos a hablar de digitalización ahora, ¿vale? Lo que hace unos años era eso. Vamos a hablar de la comunicación, proceso de digitalización a nivel de comunicación política, porque hay un montón de canales, ¿vale? Hay un montón de canales. Entonces, vámonos al principio, porque Obama introduce en el 2018 Internet, lo introduce la campaña con un gran éxito y ya todo el mundo se pone las pilas, porque también os digo que en esto de la comunicación, en esto del electoral, hay mucha gente que copia, cuando una cosa funciona bien, se copia, ¿vale? Hasta que deja de funcionar bien. Es así de básico, ¿vale? Cuando Obama gana, con un uso estupendísimo de las redes sociales y casi sin presencia republicana, precisamente en ese canal donde ya había muchísima gente, y esto es la virtud que detecta el equipo de Obama, que ahí se puede trabajar, todo el mundo ya se pone a ello, ¿vale? Esto de las redes sociales, pues bueno, de un principio se habló de la democratización de la comunicación, luego veremos que esto hoy está en disputa, ¿vale? Y afecta mucho a la instalación y fijación de agenda, porque entonces es más fácil instalar de abajo arriba. Los intermediarios de la información ya no son solo los medios. A través de nuestros contenidos, de nuestras publicaciones en las redes sociales, las grandes tecnológicas también tienen capacidad de influir en la agenda, ¿vale? Y en este caso, por ilustrar esto, pues he puesto el de los Senado aquí en España, que fue precisamente una instalación y fijación de agenda que vino de abajo arriba, no del gobierno a la ciudadanía, sino de la ciudadanía hasta los políticos, ¿vale? Dicho lo cual, pues aquí tenéis distintas narrativas digitales, ¿vale? Y bueno, pues tenemos la del populismo, tenemos esta foto de Trump que le está abrazando Dios. Yo Juan, creo que eso ya, con eso no hay nada que... Justo se ha cortado cuando estabas dando la clave para entender esas fotografías que son del 15M, ¿verdad? Del año 2000. Ah, perdón. Sí, estas fotografías. Sí, 2011. ¿No? Si 2011, el no recuerdo 15M del mal. 2011, que poco a poco ya se está convirtiendo en algo pretérito, pasado. Pero es que justo no se ha entendido, justo cuando has nombrado la fuente de estas fotografías, ¿vale? Cortado, nada. Sí. No, lo que quería decir, Julen, es que esta democratización de la comunicación viene en el sentido de que la intermediación entre la información y las personas pasaba a través de los medios, de los grandes medios, de los más media, ¿vale? Y al llegar las redes sociales, nosotros poniendo nuestros contenidos, publicando las cosas que pensamos, a través de las tecnológicas, de las plataformas tecnológicas, también intermediamos, ¿vale? Intermediamos en este proceso, ¿no? De instalación y fijación de agenda. Y en ese sentido es el caso del 15, que es paradigmático, que es un caso que viene de abajo arriba, ¿vale? O sea, la instalación de la agenda se hace desde la ciudadanía hasta desde la ciudadanía hasta el gobierno. No como sucede normalmente, que es desde el gobierno hasta la ciudadanía, a través de los medios o de las redes, ¿vale? ¿Se entendió bien, Julen? Sí, Esta perfecto. vez? Pues vale, continúo. Nada.
en las redes sociales generan unas narrativas digitales, generan una campaña digital, y aquí tenemos a Trump abrazado en el despacho Oval por el mismísimo Jesucristo o Dios, bueno, está ahí abrazado. Esto es una narrativa digital súper potente, ¿vale? Que va dirigido a un electorado muy, muy, muy concreto, ¿vale? Bueno, pues tenemos a Evo Morales eh, reivindicando a Bustos Andino, o tenemos a Noam Monet, que fue el, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y que ante una visita de Obama hace una narrativa despolitizando completamente el relato. Y aquí tenéis 5 curiosidades sobre el presidente Obama que no sabías. ¿Cuál te sorprende más? ¿Vale? Buscando esa interacción, ¿vale? con el público, ¿vale? Bien, la campaña convencional que se basaba en carteles, ¿vale? La campaña, y que tenía segmentación, por supuesto que sí, pero la campaña digital dispara esa segmentación a una microsegmentación con unas posibilidades enormes, ¿vale? De la campaña de Obama nos vamos a Cambridge Analytica y pongo el final de la inocencia por todos los problemas que ha habido con nuestra privacidad en redes sociales y que le han pasado una factura a Facebook, que el eco sigue hoy, ahora lo veremos, y que nosotros cuando llegamos a las redes sociales en del siglo XXI, allá por los años 2000, 2001, 2003, 2005, íbamos ingresando en redes sociales, ¿vale? Veíamos una gran comunidad de gente donde podíamos interactuar todos con todos, ¿no? Esa democratización, ¿vale? De la información. Pero esto luego, de hecho, no se ha dado así, ¿vale? Porque las redes limitan los contenidos que cada timeline, o sea, nosotros y esos son criterios de afinidad ideológicos, preferencias culturales o gustos comerciales, ¿vale? Esto, a partir de 2015, es el fin de la difusión masiva de contenidos, ¿vale? Las comunidades están cerradas y hay una atomización dentro de esas comunidades, ¿vale? Entonces, pues, bueno, hay una cosa para significar un poquito esto, ¿vale? Cada pequeño grupo, ¿vale? De las cosas, ¿vale? Y esto lo tenemos desde el 2015 hasta aquí, ¿vale? Y si no es recurriendo a la publicidad, no vamos a llegar a ningún sitio en Internet, ¿vale? Bueno, os comentaba Cambridge Analytica al final de la licencia. Aquí ya sí que tenemos una ingeniería de la comunicación, donde se juntan un poco las ciencias matemáticas y la psicología conductual, ¿vale? Y aquí tenemos que a través de un modelo psicológico, que los Big Five, en la elección de Trump y en el Brexit, se llegaron a sacar hasta 150 perfiles de votantes para enviarle información específica a cada uno de ellos, información que le fuera significativa, ¿vale? Bueno, a través de un entramado de empresas y con muchísimos recursos, porque han contado con muchísimo dinero para poder llevar a cabo esto, ¿vale? La intención era tanto la intención no era tanto conseguir que te votaran, sino también desincentivar el voto ajeno, ¿vale? Aquí nos lo hemos encontrado en el Brexit, en junio del 2006, ¿vale? ¿Y os acordáis que habían zonas interseccionadas, zonas donde entraba todo un poco lo que estamos hablando? Pues bueno, aquí hay una fake news, aquí hay una mentira, y es que la campaña de Boris Johnson de Let's Take vamos a tomar el control, decía que la sanidad, la NHS, que es la sanidad del Reino Unido, le pagaba 350 millones semanales a la Unión Europea, ¿vale? Y ahí tenéis un autobús que iba dando vueltas ahí por el Reino Unido diciendo esto, cuando esto era falso, ¿vale? Tenemos el referéndum sobre la paz en Colombia y tenemos la elección de Trump, ¿vale? De un uso de Internet como arma de persuasión masiva y un poco truculento, ¿vale? Por el uso que se hacían de nuestros datos personales. Y por cierto, que fueron elecciones que nadie esperó que salieran de esa manera. El Brexit no se auguraba que saliera que sí. El referéndum de Colombia, como era a favor de la paz, no se auguraba que fuera que no. Y por supuesto, nadie daba ganador a Trump antes de noviembre del 2017. El trabajo
por ahí, porque no se ve. La campaña que haces en Internet no se ve. Está muy segmentada. El mensaje que recibo yo, Julen, es diferente al mensaje que recibes tú, que es diferente al mensaje que recibís vosotros, ¿vale? Simplemente por la edad, por el género, por cualquier cuestión de esto, ¿vale? La ceremonia de la confusión, fakes, bots y otras especies, todos los hemos visto en Twitter, todos los hemos analizado, ¿vale? Cuando se programan mal sucede esto que tenéis en la transparencia a la derecha, ¿vale? Que salen la propia programación, ¿vale? De los bots. Se pueden analizar la carencia de mensajes de cada cuenta, si es altísima, si ha estado un montón de tiempo sin decir nada y de repente dice un montón de cosas, si ha cambiado automáticamente todo el perfil, porque eso sucede mucho. El perfil, lo pongo aquí porque me conviene, o que soy minero y mañana pongo que soy deportista o que soy político o lo que sea, que soy profesor de universidad, ¿vale? Esto de Cambridge Analytica, esto de las fake news, ha movido muchísimo dinero, ¿vale? Y la ultraderecha que ha tomado una manera de hacer las cosas muy parecidas, ¿vale? Han sido muy esponjosos, ¿vale? En la manera de comunicarse y han sabido presentar un frente común. Este gran dinero que ha estado circulando para estos partidos ha hecho bastantes problemas con la financiación, ¿vale? Y ha generado escándalos. Y ahí están los periódicos. Y no es una cosa particular de ningún sitio, sino general de todo. Hacer circular tanta cantidad de dinero a los partidos políticos que tienen que demostrar de dónde viene las donaciones, etcétera, genera, ¿vale? También se puede ver aquí una cierta internacionalización del movimiento. Pues vale, bien. ¿Os acordáis que os dije antes, ya veremos esto de la privacidad de Facebook, cómo está coleteando en la actualidad? Bueno, pues esta tecnocomunicación, ¿vale? Donde los medios dejan de ser intermediarios y son las grandes tecnológicas, y esto ha traído grandes quebraderos de cabeza a los medios, que han perdido mucho dinero en publicidad, que ahora están en las redes sociales, ¿vale? Está generando una batalla entre los países y las tecnológicas, donde también están metidos los medios. Los medios dicen, oye, nosotros tenemos redacciones donde pagamos a periodistas y donde generamos las noticias y nos podéis llevar el beneficio de nuestro trabajo, ¿vale? Con publicidad en las redes. Esto hay que regularlo, ¿vale? Y los propios países se dan cuenta del poder de las tecnológicas, ¿vale? Por ejemplo, en tiempo electoral. Y como los datos son nuestros perfiles y que tienen que estar en arreglo ciertas leyes. Y esto es lo que está en disputa, lo podéis ver en los titulares. Hace 2 meses Facebook dejó sin cobertura, dejó unos días sin cobertura a todas las cuentas institucionales, precisamente porque se estaba debatiendo esto en las normas antimonopolio. O sea, fijaos qué puso, ¿vale? Los vamos a seguir viendo, ¿vale? Aquí Microsoft y Google tienen una actitud más abierta, ¿vale? Y Facebook más cerrada. Bien, hemos comentado un montón de cosas. Yo os preguntaría, ¿dónde colocamos cada factor? ¿Cómo afecta a cada esfera? ¿Cómo interacciona eso en la compol? ¿Vale? La polarización, la digitalización, el hiperliderazgo. Está todo junto, unas cosas a otras. Yo, bueno, dijo Julen que os estoy hablando desde Valencia, ¿vale? Sabéis que aquí en Valencia hacemos la paella. Entonces los valencianos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la mejor paella? Bueno, pues hay muy buenas paellas, porque todo se basa en cómo juntes los ingredientes. Y esto es un poco un arte, ¿vale? Esto es un oficio, el que hace la comunicación política. Julen es periodista, yo soy informático, ¿vale? En ese sentido, se hace por el camino. No hay una universidad que te diga, ven aquí que vas a hacer con... Espera, Juan, ¿vale? Juan, No, se acaba de cortar. Se acaba de cortar un poco. Coméntanos eso que estabas comentando, ¿vale? No, Julen, que esto es un arte, es un oficio y se aprende ejerciéndolo, ¿vale? Y en eso es la fórmula del éxito, cómo combines cada factor, cómo afecta cada factor al relato político de
lo que tú lleves es un poco es la fórmula del éxito, pero no hay ninguna fórmula del éxito. Dijiste, Yule, muy bien dicho, está todo inventado. Sí, está todo absolutamente inventado. Y todo el mundo copia de todo el mundo, pero saber cuándo tienes, cómo y cuándo tienes que desplegar en cada momento y cómo tienes que hacerlo, eso es un poco el kit de la cuestión, la clave de todo, ¿vale? La clave del triunfo de la elección de Trump en noviembre del 16 o de los detractores de la Unión Europea, ¿vale? Y entonces volvemos a las consideraciones, o sea, las hipótesis que lancé, las paso como consideraciones finales. La comunicación, y esto Julen lo dijiste al principio, la comunicación sin políticas no funciona, pero la comunicación no puede sustituir a las políticas, y menos a las políticas públicas. Y con eso, Julen, espero no haberme hecho pesado. Espero que os haya sido interesante. Y nada, Julen, muchísimas gracias por invitarme. Cuando quieras, vuelvo por aquí y hablamos de comunicación política y de lo que se tercie. Pues Juan, ¿me oyes, no? Es que ricasco. Perfectamente. Es Eh, que ricasco a todos y a yo, todas. yo creo que has hecho un repaso, además, tratando a nuestros alumnos y a nuestras alumnas con mucho respeto porque les has hablado de cosas, hitos importantísimos de la comunicación política de los últimos años y creo que si a ellos les suenan, perfecto, y si no les suenan, deberían de ir a acudir a la fuente, saber qué significa Madrid Central, de qué estamos hablando cuando hablamos del Brexit, de Colombia, repasado Trump, Obama, la eclosión de la extrema derecha en Europa, Vox, has puesto un montón de ejemplos y yo creo que ahí están los ingredientes del contexto político y comunicativo actual. Además, me quedo con esa última frase, o bueno, esa idea que has lanzado, de lo de que todo está inventado, pero lo importante es cómo, dónde, cuándo combinamos esas variables, ¿no? Todo está inventado, pero no es lo mismo hacer una rueda de prensa hoy que hacerla mañana, que no hacerla. Está inventado ponerse unos calcetines como el presidente de Canadá, por ejemplo, que cada cumbre que asiste estrena unos calcetines y además con cierta propaganda, con cierta significación, simbolismo. Está inventado, pero igual a cierto político no se lo podemos poner, no podemos construir un perfil en base a sus calcetines, como sí lo podemos hacer con Justin Trudeau, que es el presidente de Canadá, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, me quedo con eso, ¿no? ¿Cómo combinamos esos factores, esas variables, esas cuestiones que has ido comentando? Y luego, gracias por habernos aportado ese recorrido de los grandes hitos de la comunicación política. Para mí, bueno, pues ha superado mis expectativas con creces. Sí que es cierto, Juan, que lo que he comentado antes, que has tratado con mucho respeto a tu oyente, a tu receptor, porque igual muchos alumnos y muchas alumnas ahora en estos momentos se sienten un poquito perdidos y perdidas porque no ubican esos hitos en su historia personal, ¿no? Porque cuando sucedieron quizás tenían 15 años, 13, 17 años y no estaban a lo que estábamos comentando. Pero es su responsabilidad ahora acudir a Google, informarse, ver qué cosa les ha llamado más la atención, y poder profundizar en todo eso. Y has hablado también de conceptos que iremos ampliando durante todo el curso, como el hiperliderazgo, la espectacularización de la política, el infoentretenimiento, el politainment, bueno, pues un montón de conceptos que poco a poco también comentaré con el alumnado. Por mi parte, Juan, es que ricasco. Julen, perdona, Sí, Julen, una cosa. Te paso un correo para ponerlo a disposición de todos los alumnos y todas las alumnas, para que me pregunten y para seguir dialogando en redes sociales o donde sea. Os paso la presentación, os la pasaré para que esté a vuestra disposición, Julen, pero añadiré mis redes y el correo y me pongo a vuestra disposición para lo que consideréis. ¿Vale, Julen? perfecto, Qué y te emplazo ricasco. a que algún día de estos nos expliques también las funciones que tiene un DIRCOM, un director de comunicación en una empresa, que en este caso no es una empresa Por pública supuesto. ni una institución pública, pero sí que, bueno, pues muchos de nuestros alumnos pueden ver alguna salida profesional como la tuya, ¿vale? Un informático que está metido ahora dirigiendo Perfecto. la comunicación en una empresa Perfecto. privada. Es que ricasco, Juan.
Agur.